Muy buenas tardes con todos amigos presentes en esta oportunidad. Nos encontramos en la octava sesión del ciclo de videoconferencias previas a la octava Conferencia Internacional de Etnomatemática, PRE-ICEM, organizado por International Study Group on Ethnomathematics, ISGEM, y la Oficina de Lenguas y Culturas Indígenas. En esta oportunidad vamos a tener la actividad del profesor Camilo Rodríguez Nieto de la Universidad de la Costa. Él nos va a exponer una videoconferencia relacionada con un tema: investigaciones sobre conexiones etnomatemáticas y su divulgación en eventos científicos. El profesor trabaja en Colombia. El profesor, como les decía, Camilo Rodríguez Nieto, es de la Universidad de la Costa de Colombia. Es licenciado en matemática por la Universidad del Atlántico, Colombia. Es maestro en ciencias, área matemática educativa por la Universidad Autónoma de Guerrero, de México, la UAGRO. Es doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por la UAGRO. Se ha desempeñado como profesor de matemáticas en educación primaria, secundaria y universidad. Actualmente es profesor a tiempo completo y coordinador del área de matemáticas en el Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de la Costa. Sus intereses de investigación se sitúan en el análisis de la actividad matemática desde las conexiones matemáticas y el enfoque ontosemiótico, networking of theories, análisis de libros de textos y la investigación basada en las conexiones etnomatemáticas y etnomodelación. Entonces, a continuación, voy a dar la palabra al profesor, perdón, ¿dónde está? Voy a dejar de compartir. Ya, y ahora sí, por favor, Camilo Rodríguez, podrías presentarte. Muchas gracias por tu participación y por tu bondad, ¿no?, en exponer, digamos, todos los conocimientos que has adquirido a lo largo de esta experiencia profesional. Puedes compartir tu pantalla. Gracias. Listo, que tenía el micrófono apagado. Muy bien. Ujú. Ok. ¿Sí se ve, cierto? Sí, se está ya comenzando a compartir. Sí, sí se ve. Ok. Voy a ponerlo así. Ok. Listo. Excelente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Para mí es un gusto y a la vez un honor de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctora María, por esta invitación en este ciclo de conferencias. De verdad que estoy muy emocionado y este tema me apasiona mucho. Hace bastante tiempo trabajando en etnomatemática y sobre todo en el tema de las conexiones actualmente. Bien, esta conferencia se titula Investigaciones sobre conexiones etnomatemáticas y su divulgación en eventos científicos. Voy a mostrar algunos casos porque sabemos que tenemos límite de tiempo y unas cosas, entonces voy a tomar algunos trabajos que he publicado y que he impartido en muchas conferencias. Bueno, yo creo que ahí se recrea un poco en esta primera lámina. Para no pasa. Bien, entonces Gerdes en algún momento, en el 2013, manifestó que cada pueblo o persona tiene su propia matemática, su manera de contar, su manera de medir, su manera de estimar, su manera de orientarse en el espacio y en el tiempo, también su manera de inventar formas. Esto es muy propio de nosotros, su manera de decorar sistemáticamente. Y ahorita voy a mostrar en esta época de Navidad que estamos haciendo unas decoraciones importantes. Su manera de explorar simetrías, su manera de clasificar, por ejemplo, las personas que de alguna manera su oficio es recolectar algunos desechos, algunas cosas. Sin embargo, hay aspectos fundamentales desde las matemáticas. Bien, si nosotros vamos, por ejemplo, por una plaza de mercado o vamos en una escuela
o en una universidad o en cualquier lugar, ¿verdad? Y donde haya una agrupación, encontramos una diversidad de personas. No sabemos de distintas edades, hay personas, por ejemplo, en silla de ruedas, etcétera, pero no sabemos quiénes son. Y eso también puede pasar hoy aquí en esta conferencia. Nosotros estamos reunidos en este lugar, ¿cierto? Pero no sabemos de pronto características bonitas e importantes, académicas de cada uno. Bien, si hacemos un zoom sobre esta imagen, que es lo que estoy recreando aquí, nos damos cuenta que pueden haber pescadores, nos damos cuenta que puede haber una persona indígena, también un carpintero o ebanista, eso hay distinciones especiales, una persona que decora, un albañil, por ejemplo, hay una persona que hace pizzas y ahí estamos viendo los cortes que tiene la pizza, una persona que clasifica, ¿verdad? Puede ser en las calles, en las canecas, etcétera. Pues vemos modistas también, que es importante, que nos hagan la ropita, ¿cierto? Para estar muy bien. Ellos tienen un arte muy bonito. Vemos los campesinos también, que es importante. Entonces, cuando nosotros estamos en una sociedad, ¿verdad? Tan avanzada hoy día, si nosotros hacemos un zoom sobre esta imagen que vemos aquí, vamos a ver distintas personas con sus distintos oficios y características. Bien, estas personas también usan la matemática de manera diferente. Entonces, a eso quiero llegar, que uno tiene que valorar estas características especiales de las personas. Bien, a manera de introducción, pues ya tomamos un contexto de más o menos lo que vamos a ver. Vamos a ver variedad de casos especiales de etnomatemática y conexiones. Y primero, la etnomatemática surge como una alternativa epistemológica educativa que reconoce las matemáticas como una construcción cultural y social. Busca comprender formas diversas de hacer, conocer, enseñar matemáticas en distintos grupos culturales, humanos, etcétera. También tenemos que reconocer un fundador, Ubiratán Ambrosio, en paz descanse, quien acuñó el término, ¿cierto? Bueno, desde 1977 se empezó a hablar algunas cosas de no matemática, pero finalmente en 1984 y 85 se consolida este término. Bien, es importante destacar que la American Association for Advances of Science, ¿cierto? Durante esta reunión usó por primera vez Ubiratán de Ambrosio la palabra etnomatemática para referirse al conocimiento matemático de los pueblos indígenas, ¿cierto? Y todo fue inspirado por ciertas disciplinas de etnobotánica, etnomusicología, porque Ubiratán de Ambrosio siempre le gustó valorar este tipo de artes y estas perspectivas sociales y culturales. En 1978, Ubiratán de Ambrosio era muy curioso, ¿cierto? Y empezó a viajar por algunos países y encontraba algunos términos relacionados en finlandés que se refería a las matemáticas culturales. Bien, en tanto que él en sus estudios logró considerar que la etnomatemática son las ticas de matema en un determinado etno. Creo que en los diferentes ciclos de conferencia ya se han abordado todas estas perspectivas epistemológicas. Bien, el desarrollo histórico del término etnomatemática, pues ahí tenemos cómo se ha ido consolidando este término, ¿cierto? De etnomatemática en los congresos como en el ITME 5 y ahora ya se considera como un campo consolidado, lo que es importante reconocer para todos los que estamos aquí, que desde 1984 y 1985 la palabra etnomatemática ya se inicia como un programa de investigación, que hoy día tenemos muchos avances y nos ha dado muchos aportes, ¿cierto?, para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y no solamente de eso. Hay otras cosas que ahora estamos contribuyendo a partir de la etnomatemática. Bien, hay unos aportes especiales de investigadores cruciales en el programa Endomatemática. Por ejemplo, Aroca manifestó que hay un abuso epistemológico solamente por mencionar la tende matemática y matema y tica, ¿cierto? Sino que la etnomatemática es más abarcadora, ¿ya? Es más profunda, porque integra lo histórico, lo político, lo ético. O sea, con esto no está diciendo nada malo, sino que la etnomatemática es transversal. Es una
Es un programa de investigación que promueve el diálogo entre la matemática académica y la local y sobre todo que defiende la perspectiva cultural y cognitiva. Bien, Ubiratán de Ambrosio 2012, ¿cierto? Manifiesta que es un programa de investigación en historia y filosofía de las matemáticas con implicaciones pedagógicas, ¿ya? También propone una visión más amplia del conocimiento y el comportamiento humano, comparando las etnomatemáticas de varios grupos culturales. De hecho, Ubiratán de Ambrosio en varias conferencias y varios videos de YouTube, en varios congresos, manifestaba que la etnomatemática es una matemática humanista. ¿Eh? Es una matemática que nos identifica a nosotros en el quehacer diario. Su metodología busca el análisis de artefactos, comportamientos, conocimientos cotidianos, narrativas, ¿ya? Procesos de observación, clasificación, conteos, medición, inferencias y sobre todo representaciones etnomatemáticas. Bueno, aquí vemos a Ubiratán de Ambrosio, siempre estaba sonriente, siempre estaba feliz. ¿Ya? En cuanto a las definiciones de etnomatemática, yo estoy abordando desde este punto de vista, ¿por qué? Porque de las definiciones de etnomatemáticas son las que me permitieron a mí lanzar por primera vez la perspectiva de conexiones etnomatemáticas. Entonces, estoy haciendo un abordaje teórico y también práctico más adelante para ver cómo fue el nacimiento de esto. Bien, a ver, listo. Varios autores han definido la etnomatemática, entre ellos se destacan los siguientes. Barton, como un intento de describir y comprender las formas en que las ideas que el conocimiento que el etnomatemático llama matemáticas, que son entendidas, articuladas y utilizadas por otras personas que no comparten la misma concepción de una matemática institucional. De Ambrosio afirma que, bueno, esta es la cita, esta es la más citada, ¿cierto? En todos los documentos o artículos de etnomatemática, que es la matemática practicada por grupos culturales, tales como comunidades urbanas, rurales, indígenas, grupos de trabajadores, tradiciones comunes, etcétera. Bien, Paul Gerdes también dio aportes muy ricos al programa de etnomatemática, ¿cierto? Gerdes 2013, ya en las matemáticas de los Bora. Ahí la endomatemática considera que es el área de investigación que estudia las multifacéticas relaciones e interconexiones entre ideas matemáticas. Estas fueron una de las citas que más me inspiraban a mí a pensar, ¿cierto?, en todas este tipo de conexiones o relaciones que surgían en el quehacer diario o prácticas cotidianas. Es el área de investigación que resulta eh, es el área de investigación que estudia la influencia de factores culturales sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ¿cierto? En los conocimientos matemáticos de los pueblos llamados indígenas. La etnomatemática también es el área que estudia el saber hacer y los conocimientos matemáticos adquiridos y desarrollados en la actividad práctica. Por ejemplo, las personas que cambian dinero en los juegos, los jugadores de diversos deportes. Por ahí proponía yo en un curso de razonamiento matemático y endomatemático cómo los jugadores pueden cambiar de posición, por ejemplo, cómo el volante 10 arma al equipo para tocar los pases en un cuarto de cancha, tres cuartos de cancha, en la mitad de la cancha, etcétera, y se hacían los diferentes, digamos, con fracciones del terreno de juego. O sea, esto es importante también verlo desde ese punto de vista. La etnomatemática muestra qué ideas existen en todas las culturas humanas. La etnomatemática y la historiografía de la matemática muestran cómo los pueblos descubrieron ideas matemáticas a partir de actividades prácticas. También es importante reconocer que la etnomatemática y la historiografía de la matemática muestran contenido de matemáticas enseñadas, ¿cierto? En las escuelas asiáticas, africanas, pero no solamente esto, esto estamos hablando del 2013, ya la etnomatemática está bastante desarrollada. ¿Ya? Es un programa de investigación, no digamos ambicioso, pero sí amplio y rico.
conectado con muchas teorías, ¿cierto? Endomodelación, con las conexiones matemáticas, con el enfoque ontosemiótico. Hay muchas aproximaciones importantes. La etnomatemática muestra que todos los niños tienen potencial para aprender matemáticas, tal como en una sociedad de cazadores. Todos los niños pueden aprender a cazar. Hay por ahí videos en TikTok de un papá que enseña al hijo a pescar, ¿cierto? Con lanza. Y eso es muy bonito. Yo además de la pesca veo etnomatemática, ¿ya? La etnomatemática demuestra una condición para que la escuela contribuya a la realización del potencial académico y matemático del niño. ¿Ya? Esto es importante reconocerlo. Un papel de la etnomatemática como un área de investigación reside en contribuir con estudios que permitan iniciar en el reconocimiento de las ideas matemáticas de todos los pueblos. ¿Ya? Este abordaje hasta aquí de la conferencia, sin lugar a dudas, es como un marco conceptual, ¿ya? Un estado del arte que he venido haciendo sobre las definiciones o caracterizaciones o acepciones de la etnomatemática que a mí más me han marcado o que me han servido para reflexionar un poco y, y soportar teóricamente a los artículos, las investigaciones, etcétera. Bien, el programa Etnomatemática es conocido por estudiar y valorar el conjunto de modos, estilos, artes, técnicas para explicar, aprender, conocer, lidiar, ¿cierto? Afrontar un desafío, los ambientes naturales, sociales, culturales e imaginarios de una cultura. O sea, la etnomatemática son las ticas de matema de un determinado etno. Sin embargo, no es solo lo sociocultural, también es lo histórico, lo que decía ahorita, lo político, ya estoy cayendo un poco en las definiciones más puntuales, sino que es la didáctica, lo religioso, lo económico, lo psicológico, ¿ya? La etnomatemática es amplia. La etnomatemática también enfatiza en la importancia de las comunidades en relación con el ambiente escolar, es decir, hay una conexión bidireccional, debe haberla, bidireccional debido a que conecta la matemática con las prácticas culturales desarrolladas y utilizadas localmente. ¿Ya? También, a ver, bien, el programa Etnomatemática, esto por eh, Milton Rosa y Daniel Clark. Bien, y todo esto hemos visto algunas definiciones e información importante que ha surgido en esta obra de Daniel y de Milton. Bien, la etnomatemática es relevante, es un programa de investigación que se ha encargado de mostrar y valorar ideas matemáticas existentes en diversas experiencias cotidianas. Esto está en Rey 2017. Es importante destacar las conexiones entre la matemática formal y la matemática que emerge en las labores de agricultores, pescadores, comerciantes, deportistas, cocineros. Por ejemplo, en recetas de cocina uno está, por ejemplo, yo estoy haciendo una sopa, ya, un arroz, una ensalada, y yo estoy utilizando algunas matemáticas, ya. Entonces, estas son recetas matemáticas desde una perspectiva etnomatemática, ¿cierto? La etnomatemática también mantiene, que hay nuevos conocimientos que requiere mirar una sociedad en su conjunto y a sus dimensiones culturales. También la etnomatemática muestra la interacción con las formas académicas y culturales. Ya esto es un resumen, si se dan cuenta, ya estoy cayendo, estoy resumiendo. Importancia de las comunidades con el ambiente escolar y sobre todo las multifacéticas relaciones e interconexiones. Bien, algunos personajes o autores principales que, digamos, han inspirado este programa y sobre todo la parte teórica del programa de Matemática, los vemos a continuación. ¿Cierto? Hay algunas lecturas entre otros autores. Bien, el programa Etnomatemática siempre ha estado consolidado con esta definición de la matemática practicada por grupos culturales de Ambrosio 2001 y este esquema desde hace mucho tiempo lo vengo promulgando, que fue uno de los primeros, ¿cierto? Que he realizado con la definición de Ubiratán de Ambrosio.
Bien, también hay un programa importante que es la etnomodelación, que es la conexión entre la etnomatemática y la modelación. Esto es importante porque son perspectivas teóricas y bien como la profesora María del Carmen Bonilla, había manifestado, cuáles son los elementos más importantes que se presentan, ¿cierto?, en un ciclo de conferencias y de preparatoria para estudiantes y para profesores. Y es importante conocer esta parte teórica del programa etnomatemática y también de la etnomodelación, de las conexiones, etcétera. Bien, se centra en la resolución de problemas de la vida cotidiana, iniciando por la comprensión de los sistemas matemáticos implícitos, ¿cierto? Pero todo desde un contexto sociocultural. Este es un programa basado en la cultura. Bien, y prácticamente busca la traducción de ideas locales, ¿cierto?, de un grupo a un lenguaje matemático institucional académico. Es decir, esto es una conexión, lo que se está haciendo aquí. Bien, hay que valorar también lo émico, que se refiere a los conocimientos desarrollados localmente por el grupo cultural, lo ético, que es la visión científica o institucional, también la parte dialógica, que es el dinamismo cultural entre lo émico y lo ético, y los endomodelos, que son representaciones que ayudan a los miembros de diferentes grupos a entender y apropiarse de la realidad. Bien, es decir, entonces aquí vemos ciertas conexiones entre estos modelos, que son articulación de enfoques teóricos, por ejemplo, conexiones matemáticas, conexiones etnomatemáticas, etnomodelación, toda la etnomatemática manifiesta que hay conexiones. Entonces, tenemos en cuenta un punto en común y eso hay que trabajarlo, eso hay que seguirlo utilizando en diferentes investigaciones de manera conectada. Esa es como mi sugerencia, es una sugerencia para las futuras investigaciones. Bien, el programa de conexión etnomatemática, ¿cierto? La conexión etnomatemática está enmarcada en la teoría ampliada de las conexiones. ¿Qué quiere decir esto? Este es un tipo de conexión, ¿cierto? A partir de otras, ¿verdad? Hay conexiones intramatemáticas, hay conexiones extramatemáticas y a partir de las conexiones etnomatemáticas que tienen un aspecto principal, ¿cierto? Que no solamente la puede hacer una persona que sepa matemáticas, sino la puede hacer un decorador, un carpintero, etcétera. Bien, y es la relación entre los conocimientos matemáticos usados por las personas en las prácticas cotidianas, ¿cierto? Ahí tenemos un primer nodo, y las matemáticas institucionales o públicas que están en los materiales curriculares. ¿Ya? Y esto es un proceso para establecer este tipo de conexiones, porque primero hay que hacer una parte etnográfica bastante laboriosa. Estas conexiones pueden ser internas, externas y de significado etnomatemático. Las internas son relaciones que un sujeto puede establecer, por ejemplo, entre una unidad de medida, ¿ya? O con una unidad de medida, ¿cierto? De un mismo sistema de medida usado en una práctica cotidiana. También puede usar un diseño, puede usar un conteo, uno solo. Ya un conteo, puede usar una explicación plausible para dar un argumento, por ejemplo, pero él solo en su propia práctica, ¿ya? También hay conexiones de significado en lo matemático, porque muchas veces, a lo mejor cuando entrevistamos, cuando hacemos una experiencia de aula, queremos que el pescador, queremos que el carpintero nos dé un significado institucional, es decir, que nos dé un significado como está en los libros, ¿ya? Pero en realidad ellos dan una expresión contenido a partir de un significado basado en su práctica cotidiana. Entonces son significados etnomatemáticos. Bien, también están las conexiones externas que se promueven cuando una unidad de medida, por ejemplo, te voy a poner ejemplo, es usada de manera similar, ¿cierto? De manera similar en diferentes sistemas de medida de prácticas cotidianas distintas. Es decir, un carpintero y un campesino usan la cuarta, ya, por ejemplo, pero la están usando en diferentes prácticas. Pero si ellos dialogan entre sí algún día, pueden hablar de que usan la cuarta de manera similar. Ojo, aunque puede que su cuarta tenga una medida distinta, pero la usan de manera similar. Bien, y estas conexiones emergen a partir de las actividades universales y o locales. Ojo, y o locales. Medir, contar, localizar, jugar, diseñar, explicar.
Bien, hay otros modelos también que se pueden trabajar donde son importantes las conexiones. Aquí, por ejemplo, si vemos la endomatemática, en esta parte, a ver. Aquí la endomatemática también es importante, porque cuando también se trabajan las matemáticas en el aula de clase, es importante establecer conexiones, ¿ya? También lo promueve Hilbert Blanco. Bien, también desde el enfoque didáctico del programa en matemática, Aroca también plantea hacer un proceso paralelo y comparativo, ¿cierto? Basado en el programa etnomatemática. También es importante reconocer que hay inspiraciones basadas en las dimensiones de la etnomatemática propuestas por Ubiratán de Ambrosio y refinadas por otros autores por otros autores, por ejemplo, la dimensión cognitiva, la conceptual, la educativa, epistemológica, la histórica, política. La etnomatemática tiene diversidad de herramientas que hoy día no acabaría explicando, digamos, todas las bondades que tiene teórica y metodológicamente el programa etnomatemática. Así que vamos avanzando en otra tónica. Bien, hay unas actividades universales que pueden ser locales también, porque cada grupo cultural tiene su manera de localizarse, tiene su manera de contar, de medir, diseñar, y son importantes para trabajar la etnomatemática, ¿cierto? También hay que reconocer que hay muchas investigaciones sobre conexiones etnomatemáticas y endomatemáticas que han profundizado en las conexiones presentes en, por ejemplo, en los ADO, en las implicaciones en el aula en la elaboración de trompos, en la integración y la etnomodelación en distintos países del mundo, utilizando la etnomatemática y el STEM. Por ejemplo, Rosa Llorey tiene algunos papers con etnomatemática y STEM, Rodríguez Nieto y Alsina. En el ámbito de la geometría, Aroca 2002, Sun Suma y Maharat, Supriyatti. Hay muchas investigaciones de este tipo. La etnomatemática se ha utilizado ampliamente para mejorar y crear propuestas didácticas considerando aspectos socioculturales de estudiantes y docentes en Indonesia, por ejemplo, en Brasil y en Colombia, México y otros países. Hay muchísimas investigaciones, ¿ya? En muchas investigaciones. Bien, algunas investigaciones sobre STEM y etnomatemática. Es decir, hay una riqueza teórica y también de distintas investigaciones previas que son importantes en el trabajo de endomatemática. Bien, voy a tomar un poco de agua. Bien, prácticas cotidianas y conexiones endomatemáticas. Aquí hay un potencial práctico ahora, ya vimos la parte teórica, pero también es importante reconocer que hablar de conexiones no es por querer hacer una relación, ¿cierto? Una relación verdadera o no entre ideas matemáticas, sino que las conexiones son avaladas por distintos organismos socioculturales. Bueno, aquí me falta el de Brasil, el de Perú, el de Ecuador. ¿Cierto? El de Chile, me hacen falta muchos organismos, por ejemplo, el Ministerio de Educación en Chile menciona las relaciones, las conexiones, etcétera. Pero es importante reconocer que conectar no es un término aislado de la comunidad educativa y tampoco de la cultura, sino que es un término que permite comprender conceptos. Establecer conexiones matemáticas permite comprender conceptos matemáticos. ¿Ya? Hay en procesos neuronales, procesos sociológicos, etcétera, se deben establecer conexiones. Bien, esta es la teoría de conexiones una síntesis. De pronto se puede ver así, pero traté de distinguir dónde está la parte matemática y dónde está la parte etnomatemática. Bien, ahí está una breve síntesis nuevamente de lo que es la conexión endomatemática que les mostré anterior, ¿verdad? En las láminas anteriores. Y quiero decir que las conexiones endomatemáticas favorecen a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas desde diferentes puntos de vista, secuencias endomatemáticas, valoración de práctica cotidiana. ¿Verdad? Relación entre prácticas cotidianas también, porque no es solamente publicar un artículo de una práctica cotidiana. Se pueden hacer artículos con más de una práctica cotidiana, mencionando qué conexiones existen entre diversas.
¿cierto? Matemáticas de esas prácticas cotidianas. Eso también es muy bonito. Hay varios papers que he publicado en esa tónica. Bien, favorecen a la comprensión de los conceptos matemáticos y aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana. Bien, en cuanto a la parte metodológica y método, que es distinto, la metodología es el camino a seguir y los métodos son los que me ayudan a conseguir la información, analizarla, etcétera. Es importante reconocer que la mayoría de la investigación en endomatemática se ha hecho de tipo cualitativa, con un enfoque etnográfico, ¿ya? Un enfoque etnográfico. Y existen distintas etapas. Aquí me pregunta el asistente, ¿cierto? Carlitos, que está aquí, que es la recolección de datos, una primera etapa que uno hace, ¿cierto? Con observación no participante y después se hace una observación participante. Se hacen entrevistas semiestructuradas con cuestionarios o protocolos de entrevista. Luego se hace un análisis de datos, una especie de análisis de contenido, porque uno lo que hace es analizar transcripciones, analizar un contenido fotográfico, analizar un video. Ya, entonces, estos también son métodos especiales para trabajar en etnomatemática. Y luego, los conocimientos matemáticos en la práctica cotidiana. Bien, ahora vamos con una multiplicidad de ejemplos para trabajar, que he trabajado en etnomatemática, especialmente en el tema de conexiones etnomatemáticas. Bien, primero voy a recordar cómo se investiga en etnomatemática, que es prácticamente conocer las matemáticas que se relacionan con los valores, ideas, nociones, procedimientos y prácticas en una diversidad de entornos contextualizados. ¿Quién conoce esas prácticas? Si yo no voy al campo, si yo nada más pues quiero escribir solamente alguna cosa, pero no conozco la práctica, se nos hace difícil. Por ejemplo, a mí se me hace difícil, ¿ya? Querer escribir sobre alguna cultura, pero tengo que conocerla. ¿Ya? Tengo que sumergirme en ella. Entonces, lo primero que se hace es, los investigadores en etnomatemática investigan las formas en que los diferentes grupos culturales comprenden, articulan y explican ideas, procedimientos y técnicas, las técnicas identificadas como prácticas matemáticas. ¿Vale? Ahora voy a mostrar que he estado en muchos escenarios ya trabajando en esto que me apasiona de la etnomatemática. Por ejemplo, aquí estoy con estudiantes de secundaria en una escuela de Barranquilla, por ejemplo, trabajando con una práctica que me identifica mucho. Aquí les voy a mostrar que ella está conmigo, siempre está aquí, ¿ya? Aquí siempre está, donde voy, aquí está la cometa. Ella siempre está ahí como un artefacto que trabajo con distintos entornos socioculturales. Muchas veces hay personas que lo conocen, hay personas que no construyen la cometa, pero ese está el desafío, ese es el rol. Nosotros los etnomatemáticos también tenemos que ser artesanos, ¿ya? Porque Ubiratán de Ambrosio manifestaba que no solamente es hacer, sino saber hacer, ¿ya? Para evitar ser un pseudo etnomatemático, sino ser un profesor etnomatemático, ¿ya? Eso es importante trabajarlo en las aulas de clase. Bien, aquí están, miren, este tipo de etnomatemáticas, ¿cierto? Que está estableciendo este estudiante. Por ejemplo, 4 y 4. O sea, este tipo de episodios, nosotros le llamamos episodios a este tipo de evidencia, ¿verdad? Y es importante. Este es otro escenario, ¿cierto? En la mayoría de los escenarios en etnomatemática, usted nunca va a ver un estudiante triste. Eso es lo que, bueno, es mi perspectiva. De pronto, hay estudiantes que les cuesta hacer la cometa, ya de pronto alguna dificultad, alguna cosa, pero lo que sí les voy a manifestar es que eso solamente es un tropiezo, pero ya después que uno le haga
uno lo ayude, ¿cierto? En cierto paso para la elaboración de, por ejemplo, las cometas, los papalotes, etcétera, este estudiante está embargado de felicidad, ¿ya? Esto es importante también que un profesor lo tenga en cuenta. Bien, aquí todos están así, todos están felices en los distintos ambientes sociales y culturales. Es importante que los estudiantes tengan en cuenta que hay matemáticas y geometría en la elaboración y construcción de este tipo de artefactos. Aquí también, miren, estas son otro tipo, distintos escenarios, como es el título de la conferencia, distintos eventos científicos, ¿ya? No son talleres que he recorrido en distintas instituciones de Colombia y también en Chile, en México, bueno, se escapan a algunos países. Bien, este es otro tipo de etnomatemática en el tejido de los mecedores. Esto es una práctica cotidiana en vía de extinción. Ya ahora la juventud, ¿cierto? Muchas veces nos cuesta reconocer que estas prácticas cotidianas u oficios son importantes, ¿ya? Uno tiene también que aprender a coser, ¿ya? Que aprender a hacer este tipo de endomatemáticas, ¿cierto? Desde nuestro punto de vista, pero estos son obras de arte, ¿ya? Entonces, estos son actividades que hay que valorar mucho. Aquí vemos. Miren ese episodio hermoso, esa motricidad que tiene el artesano José. Bien, también hay procesos de medición en la elaboración de bollos de yuca. Por ejemplo, estos son estudios, ya tienen como unos 7, 8 años más o menos ya de estar en exploración, eh, digamos, viendo las cargas de yuca, eh, uso de medidas de capacidad como el saco, equivalencias y conexiones, ya fases para elaborar el bollo. Ahora vamos a ver algunas formas. Identificación de formas en la ralladora de yuca, por ejemplo, en el tanque que utilizan para cocer los bollos, cocinar. Aquí vemos también, si nos damos cuenta, miren, aquí todo estas matemáticas en estos artefactos. Recuerden que hay el mentefacto, el artefacto y el sociofacto. ¿Ya? Entonces es importante reconocer este tipo de geometría, ¿cierto? Implícita en este tipo de artefactos. Bien, también hay matemáticas en la elaboración de adornos navideños, por ejemplo, en la, en la elaboración de regalos navideños, arbolitos, etcétera. Por ejemplo, yo hago este tipo de arreglos de botellas navideñas, donde hay etnomatemáticas también, hay de diversos, hay de diversas formas. Miren, todo esto es decoración. Aquí también hay un insumo etnomatemático, ¿cierto? Conectado con prácticas cotidianas. Entonces, es importante reconocer todo esto y hacer la respectiva conexión. También hay conexiones en la elaboración del sancocho de guandú. Miren este tipo de conexiones, cómo podemos asociar o idealizar a partir de conexiones idealizadoras. Por ejemplo, hay veces que vemos un tronco, ¿cierto? Una madera y decimos, no, eso es un paralelepípedo, eso es un cilindro. O sea, estamos dematerializando un objeto físico, material, pero en realidad nosotros lo observamos como un cilindro, como algo circular. ¿Ya? Entonces hay que establecer ciertas conexiones. También vemos matemáticas asociadas en las recetas, en la adecuación de fogones, ¿cierto? De forma triangular, paralelo, ¿cierto? En forma de U, conexiones asociadas, por ejemplo, a la geometría, a los paralelepípedos, tiene forma de, pero no es un objeto abstracto. Aquí vemos también conexiones en la forma del tanque o la olla, conexiones con el corte de la proteína, en los cortes, en las conexiones entre unidades de medida, conexiones entre tipos de guandú, ingredientes por libra, kilo, por saco, por lata, etcétera. Son términos, es la jerga que manifiesta Rosa y Orey cuando hablan en sus artículos o en sus conferencias, la jerga. ¿Ya?
Eso también es importante reconocerlo de los distintos pueblos sociales y culturales. La combinación, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando combinamos ingredientes? ¿Qué sucede con el volumen? ¿Qué sucede? Eso es importante reconocerlo también. La totuma, el calabazo, ¿para qué nos sirve? ¿Cierto? Esto es importante en las decoraciones, los patrones, establecer conexiones con la geometría, con el volumen, con la capacidad, etcétera. Aquí también vemos cuando utilizamos la jarra, cuántos vasos de agua, ¿cierto? Puedo servir teniendo en cuenta el agua que tiene la jarra que está en la nevera. Entonces tu hijo te dice, papi, uno, pero cuando él sirvió el vaso le queda mucha agua. Entonces hay una etnomatemática asociada ahí en la familia, en la casa. Yo siento que la etnomatemática muchas veces parte de las experiencias del hogar y eso puede ser hasta un título que ha surgido hoy aquí, las matemáticas en el hogar, en la familia. Conexiones entre unidades de medida en cantidad de sancocho por totuma. Ya la totuma, la que vimos acá. Esta es una totuma. Ahí se sirve el sancocho, la sopa. Aquí vemos conexiones en las formas que la auspician al arroz, por ejemplo, al corte o a la torreja de bollo, ¿cierto? En la rueda, para hacer así. Por ejemplo, puede ser con forma de un cono truncado, forma de cono truncado. Vemos las conexiones en la pelea de gallo fino. En muchos países esto no es permitido, pero es una práctica es una práctica cultural. Esto lo considera hasta un deporte, ¿ya? Entonces es importante reconocer que ya no medimos, por ejemplo, el tiempo con el reloj de arena. Aquí hay otras conexiones que se ejecutan, ¿cierto? Con el milímetro, con la libra, la onza, tres líneas, cada línea es un milímetro para ellos, etcétera. Bien, aquí están las conexiones de la carpintería. Observamos la elaboración de muebles, de puertas, de closet, etcétera. En la elaboración o manufacturación de los ladrillos de barro. Esto es importante, esto es una riqueza cotidiana, pero también matemática. Aquí vemos distintas conexiones. Esto es un artículo publicado en la revista Turkish Journal of Mathematics Education. Bueno, sí, es Turcomat, se llama la revista. Bien, aquí está en la elaboración de cometas, que es mi identidad, ¿cierto? Es aquí donde, digamos, pongo en juego algunos conocimientos cotidianos, artesanales, etcétera, para el aprendizaje de la geometría. Y lo importante también es saber hacer esto. Ya en esta elaboración de cometas, también elaboración de cajones, que es una cometa cuadrada, como dice el artesano. Aquí, por ejemplo, mírenla acá. Ya, esto es una cometa muy bonita, ¿cierto? Hay mucho conocimiento geométrico espacial aquí. Por ejemplo, la conexión siempre no es como adivinar qué objeto está queriéndome decir esa persona. Matemático, no. Eso tiene un insumo que es el código de correspondencia y es el que soporta la conexión entre lo antecedente y el consecuente. Bien, por ejemplo, aquí esta cometa tiene forma cuadrada, es lo que dice esta persona. ¿Ya? Aquí vemos también las conexiones que puede establecer una persona, que se pueden identificar, ¿cierto? En las matemáticas de una persona que hace carbón, ¿ya? Carbón. Es importante, miren cómo empieza aquí en la segunda imagen, ¿cierto? De izquierda a derecha en la esquina inferior, ¿verdad? ¿Cómo funciona el modelo de conexiones endomatemáticas? Por ejemplo, hay personas que utilizan la altura del ombligo para afirmar que hay un metro. La altura del ombligo equivale a un metro, pero en realidad se pueden hacer en diversas prácticas cotidianas. Ahí habíamos explorado tres, pero ahora ha expandido, cierto que no solamente está en la elaboración de bollos, en la elaboración de cajones, sino que también está en los hornos para carbón. Si nos devolvemos acá un poco. ¿Cierto? Aquí miren a este señor, aquí en la imagen central, observamos que está midiendo que cada corte de los palos, de las maderas, tienen un metro.
Bien, y también recientemente fuimos a una comunidad donde el tío o ¿cómo es que es? El líder indígena también utiliza un báculo que se le llama guarrara, ¿cierto? Que también mide la altura del ombligo, que es equivalente a 1 metro. Es decir, con el pasar de la exploración de las prácticas cotidianas, yo pienso que este modelo va a crecer. Ya esto va a ir creciendo, 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 porque se pueden establecer distintas conexiones externas, ¿ya? En personas que hacen distintas prácticas cotidianas. Bien, aquí hay otro tipo de matemáticas. Voy a parar, por ejemplo, a mí me gusta relacionarme con muchas personas de las prácticas cotidianas en la calle, ya en la calle. Ya no tengo miedo alguno que pueda pasar algo. O sea, solamente, eh, bueno, he tenido, gracias a Dios, esta apertura con las personas y, por ejemplo, ellos le limpian el vidrio a los carros. ¿Ya? Yo no le da una moneda, cualquier dinero, ¿cierto? Pero en realidad hay que mantener ese pensamiento lógico que ellos están teniendo ahí, por ejemplo, desde un punto de vista del paralelismo, ¿verdad? Esto ya pronto va a salir publicado, ¿cierto? Es la actividad del, por ejemplo, miren. Ya, esto es importante. Ellos también me explicaron la medida del limpiavidrio, del instrumento, del artefacto, perdón. Bien, aquí este es un artículo que ya pronto va a salir publicado también en Educational Process and Research Journal. Aquí trabajamos también las matemáticas en la comercialización del chontaduro y la aplicación de secuencias didácticas endomatemáticas en una escuela en Santander de Quilichao, Colombia. Y esto es una riqueza, esto es muy bonito. Observamos distintas perspectivas sobre la resolución de problemas aditivos con estudiantes y también les quiero mostrar algunas cosas rápidamente. Bueno, ya esto lo he mostrado en distintas ocasiones, ¿cierto? De la riqueza geométrica y matemática que hay, miren, con niños de distintas edades, trabajando geometría, en la parte de la construcción. Ya la construcción del artefacto es fundamental también. Y todo esto sirve para el diseño de tareas con base en este tipo de artefactos cotidianos. Aquí, por ejemplo, estoy explicando ángulos opuestos por el vértice, que aunque no son mencionados por las personas, ¿ya? Por las personas en su práctica cotidiana, uno ya como profe lo puede usar de otra manera, o sea, como usar el artefacto para explorar geometría en este caso. Ya. Aquí también tenemos otro tipo de matemáticas asociadas a la pesca artesanal con cometa. Este fue el primer estudio que hicimos en el Tajamar de Bocas de Ceniza, donde se abraza y se besa el río con el mar en Barranquilla, Colombia. Este es un tipo de unidades de medida, ¿cierto? Como la braza, media braza y media, ¿cierto? Aquí utilizan distintas medidas no convencionales para trabajar en la elaboración de este aparejo de pesca. Y todo es basado con la cometa. Aquí vemos las diferentes unidades de medida, cuarta, geme y dedos, y la inspiración del dibujo. El dibujo también es importante. Este dibujo lo realicé o lo construí con base a la escucha de audios y algunos planos que habíamos diseñado en ese momento, y luego se fue validando y firmando con el artesano. Estos dibujos de acá de las cometas también fueron inspiraciones, ¿cierto? Con base en audios. Aquí estoy con el profesor Aroca también trabajando algunas endomatemáticas, implementando esa secuencia didáctica en el aula de clase. Mira, aquí estoy un poco más delgado. Bien, aquí estos fueron algunas preguntas de ese cuestionario y bueno, aquí también están las conexiones endomatemáticas en la formación de docentes de primaria, que es importante reconocer estas prácticas cotidianas. Aquí también hay una manera de cómo emergen estas actividades universales y locales. O sea, ellas pueden estar definidas de manera universal. Lo que hay que reconocer es que cada grupo cultural, cada persona, mejor dicho, cada persona mide de acuerdo
o sea, de acuerdo a su experiencia. ¿Ya? De acuerdo a los instrumentos que tenga, se localizan distintos. Entonces, esto importa también la emergencia de las actividades universales. Estos son esquemas que ya están en un libro que se llama Ampliación del modelo de conexiones entre sistemas de medidas en prácticas cotidianas, 2020. Aquí también están las conexiones con LEA, ¿cierto? Que es un tipo de galleta aquí con estudiantes de didáctica de la geometría, las conexiones etnomatemáticas con la almojábana campechana. También es importante trabajar este tipo de geometría. Aquí tuve una inspiración porque las cajas de madera, de tomate, de frutas, etcétera, son desechadas en las esquinas de los mercados y de las tiendas. Entonces, una manera de valorar la sostenibilidad, ¿cierto? De la reducción, ¿verdad? La reducción, la reutilización y el reciclaje que se puede trabajar con este tipo o sea, yo también trabajé la carpintería cuando estudié hace mucho tiempo. Entonces me considero un artesano carpintero también. Entonces me da gusto porque pude hacer unos armarios o closet, en este caso, para colocar algunas cosas. Yo creo que esto vive todavía. Esto está en México, este artefacto. También he trabajado con las conexiones etnomatemáticas en elaboración de máscaras con material reciclable. ¿Ya? Reducir, reciclar y reutilizar. Esto es importante. El modelo de las 3R. Esto lo estamos trabajando firmemente desde un enfoque de conexiones endomatemáticas. Aquí también exploramos simetrías, eh, figuras geométricas, etcétera. Bien, ahora yo creo que aquí están mis estudiantes de la maestría en enseñanza de las matemáticas de la Universidad del Magdalena también. Ellos están viviendo esta experiencia importante, ¿cierto? De trabajar etnomatemáticas desde una perspectiva de conexiones y miramos, digamos, aquí elaboración de cometas. Ahora mismo estamos impulsando la elaboración de artículos científicos con formalidad, con, con compromiso, trabajando con distintas perspectivas teóricas y metodológicas y sobre todo la rigurosidad del análisis de datos, ¿ya? Veo a estos estudiantes bastante emocionados con este tipo de enfoque etnomatemático. Aquí vemos la aplicación después de trabajar algunas desde la práctica de la construcción de la cometa, la resolución de problemas. Aquí vemos los estudiantes participando, ¿cierto? Trabajando y todo esto desde una visión etnomatemática. Aquí recientemente un evento científico, un simposio de matemáticas para educación básica. Trabajamos las cometas, trabajamos que hay una diversidad de formas, ¿cierto? En nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno, que muchas veces estamos conectando con poliedros, que estamos conectando con figuras geométricas tridimensionales, pero muchas veces preguntamos, ¿y cuál es esta figura? ¿Qué es esto? ¿Por qué es así? Y nos quedamos mudos. O sea, no reconocemos siquiera este tipo de figuras. Entonces, para hacer una valoración etnomatemática, necesitan dos nodos. Ya está la matemática de la práctica cotidiana, ¿cierto? Que es cuando decimos caja, bola, tanque, la medida de la mesa, etcétera. Pero también hay una matemática que está en la institucionalización. Y esa matemática tenemos un llamado como profesores de matemática a, a, a valorarla también, ¿ya? A valorarla. Entonces, por eso tomé la decisión de hacer este tipo de talleres con base en las figuras geométricas tridimensionales. Bien, aquí hay endomatemáticas también que hemos explorado con campesinos de México. Ellos utilizan en sus momentos libres la cuarta para jugar a la cuarta. Y esto es importante reconocerlo. Las conexiones endomatemáticas. Miren que aquí el insumo importante es el código de correspondencia, ¿ya? Esa es la parte dialógica, ¿ya? Que puede conectar.
¿cierto? Aquí tenemos también la elaboración de tambores. Esto es un insumo importante para el profesor de matemáticas. En la elaboración de tortillas en México, de concientizar a un país que también tiene este insumo importante, este Rodríguez Nieto 2021. Aquí tenemos la elaboración de trompos de carnes. Esto fue un artículo junto con Rosa Llorey y Núñez. También trabajamos en los trompos de carne, desde lo émico y lo ético, que es importante también, en los trompos para tacos mexicanos. Aquí hicimos una disfrute de conexiones etnomatemáticas y su integración con la etnomodelación. Y esto es lo importante de trabajar este tipo de prácticas y sobre todo que uno como profesor de etnomatemático también uno pueda aprender y de la práctica cotidiana, o sea, para no ser un poco ajenos. Aquí vemos un poco de una modelación que hicimos, ¿cierto? Y también en GeoGebra trabajamos en este contexto. Y este es un sonido muy conocido aquí en Colombia, entonces le llama peto, ¿ya? Es importante también valorar este tipo de prácticas cotidianas. Miren, estos son matemáticas desde una perspectiva cotidiana. Ellos también utilizan matemáticas de manera implícita. Aquí tenemos la elaboración de adornos navideños, faroles y regalos, que ahora el 7 de diciembre acá en Colombia y en varios países se, se usan estos artefactos navideños para, digamos, prender las velitas, etcétera. Bien, aquí vemos este artesano que es mi papá. Él también es campesino y utiliza medidas, planos. Esto es una perspectiva arquitectónica, ¿ya? Antes de, él planifica en una hoja, ¿cierto? En una hoja antes de hacer el sembrado de maíz, de yuca, guandú, maíz, Dioca, allá en Brasil. Yo sé que aquí hay muchas personas de Brasil viendo esta conferencia. Entonces es importante reconocer estas prácticas cotidianas en la resolución de problemas, creación de problemas y también ahora estamos viendo el diseño de secuencias didácticas, diseño de tareas desde una perspectiva etnomatemática, donde primero es la consideración de los resultados del conocimiento matemático explorado en la práctica desde una visión etnográfica, luego se hace una comparación y coordinación para establecer conexiones etnomatemáticas con los materiales institucionalizados, luego se elige un nivel escolar, ¿cierto? Porque hay veces que me dicen, ¿para qué grado vas? Eso depende de esos conocimientos valorados. Y luego se hace, aquí está la estructura de la secuencia didáctica. Y por último, quiero aprovechar que es importante, así en todos los países, acá en Colombia, están los derechos básicos de aprendizaje, ¿cierto? Que es importante para hacer el tipo de conexión, así como los libros de cálculo. Vamos a encontrar que nos sugieren medir con unidades de medida no convencionales, lápices, etcétera, nodrizas, regletas, ya para establecer medidas. Podemos utilizar este tipo de arte, creatividad para trabajar sólidos, geométricos, también unidades de medida de tiempo, los juegos. Podemos trabajar distintas cosas. O sea, esto es una tarea que se debe hacer para tener más o menos un contexto de qué me está pidiendo cómo es que es el currículo o el plan de estudio. Medidas de terrenos, otra vez nuevamente, trabajar con las figuras geométricas. Mira, aquí hay una persona vendiendo, en este caso, la importancia y la necesidad de medir algunas magnitudes de capacidad. Bueno, ahí utilizan un contexto, ¿cierto? Aquí podemos ver estudiantes también trabajando figuras geométricas. Miran la medición para hacer esta cajita, para este terreno. Y bueno, yo agradezco mucho, sinceramente, por permitirme este espacio. Y como les dije, llevo una hora exactamente hablando, ¿verdad? Tratando de hacer un llamado especial, enamorarnos de esta endomatemática, pero quiero hacerle saber también de que hay muchas cosas que no pude mostrar, ¿ya? Que de pronto en otra ocasión puedo valorar algún tiempo, alguna cosa y podamos compartir estos conocimientos. Estoy muy feliz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Camilo, por la presentación. Realmente ha sido bastante compleja, diría compleja o variada, ¿no? Porque has presentado diversas actividades que has desarrollado a lo largo de tu actividad profesional. Y bueno, realmente quisiera, por favor, si podrían ustedes exponer algún tipo de preguntas, si desean hacer alguna pregunta a Camilo. De manera personal, me pareció ver, porque ha sido un poco rapidito algunas partes que he visto, cuando tú hablas de conexiones internas, te refieres, por ejemplo, ahí veía algo de 1 metro y 100 centímetros. ¿Te refieres a equivalencias? Sí, prácticamente, o sea, hay veces que esa conexión interna la hace el mismo artesano. Ya, por ejemplo, hay un carpintero, ¿cierto? Que, o sea, estoy muy familiarizado con él y él me decía, mi cuarta mide 22 centímetros y yo la puedo usar por si acaso no tengo metro. Entonces ahí él mismo está haciendo la relación. ¿Ya? Ujú. Está haciendo la equivalencia, exactamente, ¿ya? Entonces me voy a otro entorno, que es la elaboración de cometas, y el cometero o el artesano cometero, él dice, yo uso la cuarta para medir las varillas, y mi cuarta mide 22 centímetros, pero él dice, puede que otra persona mida más o mida menos. Porque muchas veces, porque mi cuarta es grande, pero hay personas que tienen la cuarta pequeña. Ujú. Entonces, pero aquí lo que estamos valorando es que internamente estas personas usan la cuarta, ¿ya? Usan la unidad de medida cuarta. Ahora bien, ¿cuándo son externas? Cuando nosotros miramos que ellos hacen, o sea, ellos hacen, están en diferentes prácticas cotidianas, pero usan la misma unidad de medida, ¿ya? Entonces, eso es un rescate, hay que irlo identificando en distintas, porque eso también puede ayudar a conectar a los estudiantes, a que ellos diversifiquen que solamente no se utiliza la cuarta en una sola práctica, sino que se usa en multiplicidad de prácticas cotidianas. Bueno, así lo pensé en su momento. Profe, ¿quiere decir que se refiere al uso propio o individual o específicamente a una sola cosa, ¿verdad? La intra. Y la extra, pues, a diferentes actividades, como usted lo explica. En diferentes prácticas cotidianas, exactamente. O Sí, claro. bien, hay personas, por ejemplo, que la usan en, qué sé yo, ¿dónde vives tú? No, no sé quién me está preguntando, no estoy Yo viendo. soy Magdalena, profe, soy estudiante suyo de la Universidad de Ah, Magdalena. vale, 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 muy bien, Sí, muy señor. bien. Elías, ya estoy viendo aquí, Elías. Ok, bien, entonces exactamente me refiero. Por ejemplo, acá en Barranquilla utiliza el paso, utiliza el campesino, utiliza el paso, ¿cierto? Equivalente a 1 metro, etcétera. Pero allá en el Magdalena también usan el paso, así puede pasar también. O bien pueden ser dos campesinos en una misma localidad, ¿ya? Pero puede ser en distintos lugares, en la finca A y en la finca B, ¿ya? Puede también pasar así. Y eso está conectado externamente porque son personas que no, digamos, al menos que se conozcan, eso puede pasar. Hay mucha variabilidad ahí. Mm. Aquí en Perú también se utiliza el paso como una forma de medir, por ejemplo, los terrenos, ¿no? Eso yo he Exacto, visto sí. en el campo. Aquí hay aquí hay un artesano, por ejemplo, bueno, mi papá lo usa como 1 metro, ¿ya? Ese es un campesino. Pero aquí hay un artesano, por ejemplo, ya, mira lo que hace. Él dice que su paso es 70, ¿ya? 70, ese es su paso. Pero después, cuando la lanza, ellos utilizan una lanza con una punta, ya hace el huequito en el suelo, en la tierra. Él dice que de su zapato o de su pie a la lanza hay 30 centímetros. Por lo tanto, la medida completa es 100, ya es 1 metro. Eso me lo explicó el campesino mexicano, ¿ya? Ujú. Entonces hay diversidad. Aquí hay hasta aritmética, suma de segmentos, hay muchas cosas que uno puede inferir. O sea, ellos no lo dicen, pero hay una suma de medidas en este caso. Te podría decir algo con respecto a tu experiencia de vida. Yo creo que tu práctica
tú dices que sabías trabajar la madera y tu Sí. papá era campesino y de hecho que tú has vivido en un ambiente de campo, eso ha llevado a que tú tengas una habilidad práctica muy desarrollada, cosa que otros investigadores no tendrían. Porque yo te digo de manera personal, en mi caso, bueno, yo no he sido quien ha trabajado en la cerrajería, o sea, aquí le llaman cerrajería, hacer puertas y ventanas de fierro, pero he estado cerca de un lugar donde había eso y he podido ver, por ejemplo, cómo el cerrajero, cuando construye la puerta, de fierro, corta los largos y los anchos, los apuntala la máquina de soldar o con la soldadura y después aplica, y eso me quedé admirada porque estaba sin hacer nada y comencé a observar por gusto y de repente me di cuenta que estaba usando la longitud de la diagonal como una forma de comprobar que de que su puerta estaba bien hecha aplicando Exacto, una propiedad de rectángulo para comprobar que era una buena construcción, ¿no? Era pues rectangular, porque solamente el rectángulo tiene sus diagonales que son congruentes, ¿no? Entonces, y eso yo lo he visto en varias oportunidades porque he tenido esa posibilidad y yo creo que es necesario ir al campo y observar, ¿no? Para poder, tal vez trabajar y hacer cosas manuales para poder tener esa habilidad en identificar o descubrir conceptos matemáticos presentes en las actividades cotidianas de cualquier trabajador. exacto, doctora. Yo estoy muy de acuerdo con usted porque sin lugar a dudas, cuando, por ejemplo, yo nací y crecí viendo a mi papá, a mis tíos sembrar, un ejemplo. ¿Ya? Hacer mezcla de cemento, por ejemplo, haciendo ladrillo, quemando la tierra con carbón. Otra cosa fue, los veía hacer pozos, por ejemplo, pozos. Y otra cosa que es importante también es cuando empecé a trabajar la ebanistería, ¿ya? Cuando empecé a trabajar la ebanistería hay que tener, pues, un conocimiento matemático importante. O sea, yo entiendo que uno le llama etnomatemática a las matemáticas que usa el carpintero, pero ellos institucionalizan simultáneamente, ¿ya? Ellos usan la escuadra, usan los instrumentos de medida, pero ellos enseguida están institucionalizando. Ya ellos dicen, no, esta puerta tiene que quedar a escuadra y por lo tanto el marco también. Ya, por lo tanto estoy haciendo un dibujo aquí donde este cuadrito tiene 1 metro, pero en realidad ya tiene 10 metros. Ya un ejemplo, ahí hay de escalas de reducción, de ampliación. O sea, ya ellos tienen un conocimiento matemático bastante desarrollado. Pero bueno, uno es una valoración etnomatemática, porque si nosotros no la hacemos ya desde un programa valorativo y humano, que es la etnomatemática, pues, eh, pues no se sabría, por ejemplo, lo que ellos usaran. Eh, Otra cosa que estoy de acuerdo con usted es cuando usted visualiza, ¿verdad? Lo del cerrajero, lo de las puertas y eso. Eh, sí, o sea, ese tipo de prácticas que aunque de pronto usted, no sé, yo creo entendí así, no sepa hacer la puerta, ya usted tiene un pensamiento lógico, ¿cierto? Una lógica, un paso a paso de cómo construir esa puerta. Ya, Ujú, ya faltaría es como hacer la práctica, el paso a paso para, para ujú, poder experimentar esa parte. Y claro. voy a un punto importante que es lo que yo hago con los artefactos que construimos. Por ejemplo, en estos últimos tiempos he estado trabajando con la parte de geometría 3D antes de llevarla a GeoGebra o al papel. Entonces empezar a recrear con los estudiantes y en formación de profesores también, ya la construcción de ese objeto, ya, pero ahí al mismo tiempo ir estableciendo la institucionalización, ya, y decir pues que ese no es el objeto real, ese no es el objeto abstracto, son representaciones que uno idealiza, ¿cierto? Para poder, digamos, trabajar en el aula de clase. Eso es importante también. También pasa con la cometa. Ya, cuando me dicen, no, no quedó pareja, no quedó igual, no quedó bien, hombre, vamos a ir perfeccionando poco a poco.
¿ya? Vamos a ir inspeccionando, van quedando los triángulos congruentes. Hay unos que no les sale el hexágono como tal, la representación del hexágono. Y yo pienso que esto sucede en todo tipo de construcción. Hay personas que van ensayo y error, hay personas que siguen el paso a paso inmediatamente, pero eso puede suceder. Y en un entorno etnomatemático donde no solamente estamos trabajando la parte creativa, sino que estamos implícitamente utilizando ciertos conocimientos matemáticos, todavía hay que tener un poco más de cuidado, ¿ya? Ujú. O sea, es un Muy, reto, es un reto, ¿ya? Es un claro. reto. Muy bien, si es que hubiera, por favor, alguna otra pregunta más, Sí, aquí estoy pueden. dispuesto. Acá, Sí, acá me Camilo. gustaría también. Ujú. Profe, la verdad es que como yo le he comentado anteriormente, para mí usted es una de las personas que en cierto sentido me inspiró para continuar con esto de la etnomatemática, aparte del profesor Aroca inicialmente, claramente en la universidad. Cuando yo me Gracias. sumergí por primera vez en las lecturas de etnomatemática, lo hice principalmente como referencia a usted, y ya después conocí otras lecturas, como por ejemplo el profesor Ubiratán de Ambrosio, comencé a leer textos de Ubiratán de Ambrosio, textos de profesor Milton y del profesor Daniel, etcétera. O sea, usted en cierto sentido me motivó a llevar a cabo este tipo de lecturas y conocer un poco sobre su trabajo. Actualmente, en Gracias. mi trabajo de maestría, estoy casualmente, hay una parte, un capítulo, por decirlo así, en donde trabajo con conexiones etnomatemáticas, o donde se discute el concepto de conexiones etnomatemáticas. Pero una cuestión que, pues, por lo menos hemos percibido el profesor Milton, el profesor Daniel y yo, es que en cierto sentido, cuando se desarrollan las conexiones etnomatemáticas, generalmente se hacen de una manera. Claramente, la intención es hacerla bidireccional, pero cuando se analizan los resultados o cuando se hace un análisis, por decirlo así, al artefacto cultural, generalmente se hace de un posicionamiento academicista, o es la persona en sí, cuando se evidencian los resultados, por ejemplo, en un artículo, un trabajo, se hace la relación directamente con la matemática académica. Entonces ahí entraría, por ejemplo, una idea o un posicionamiento más ya latinoamericano. ¿Será que esa es la única manera, por ejemplo, de realizarlas, de realizar ese tipo de conexiones? Y entra en otro tipo de discusiones. Por ejemplo, cuando usted desarrolla la concepción de conexiones endomatemáticas, se parte inicialmente desde la teoría ampliada de las conexiones matemáticas, en donde se discute que es una relación verdadera o no entre una idea matemática A y una idea matemática B, que es una propuesta de Buzinska, creo que es del año 2008, creo que. Sí, Bueno, son institucionales, sí. ajá. Entonces, ese pensamiento, esa idealización, por decirlo así, es una concepción teórica ya más de tipo eh, eurocéntrica, si uno se pone un posicionamiento de colonial, por decirlo así. Entonces, en ese capítulo estamos abordando, en cierto sentido, como una especie o como el intento de decolonizar un poco el concepto de conexiones para ofrecer no solo resultados de la matemática académica escolar, sino también resultados de la matemática que desarrollan los mismos pueblos o las mismas comunidades. Desarrollar ese tipo de conexiones, por ejemplo, ¿cómo podría desarrollar una conexión etnomatemática un grupo sociocultural A con un grupo sociocultural B? ¿Cómo ellos establecerían esas ideas matemáticas? ¿Qué sería una idea matemática? Y entran cuestiones inclusive hasta filosóficas por detrás y epistemológicas de cada grupo sociocultural. ¿Qué podría considerarse una idea matemática? Esa concepción, por ejemplo, ya es una concepción ya más profunda. De hecho, el día de ayer, en una presentación, me hicieron casualmente ese mismo cuestionamiento. ¿Qué es una idea matemática? Y ahora esa es una idea que queda ahí dando vueltas, porque si uno se pone desde un posicionamiento académico, uno concibe las ideas matemáticas inclusive desde el posicionamiento de Bishop. Pero si Exacto. uno analiza con mayor detalle, ¿será que esas son realmente todas las actividades o las ideas matemáticas o actividades matemáticas, por decirlo así, que existen? ¿Será que no existen más? ¿Será que no existen otras formas de abstraer la realidad, otras formas de abstraer el mundo? Pienso que estas conexiones en matemáticas no solamente permitirían realizar conexiones entre ideas matemáticas, sino también entre historias de las personas, entre la cultura propia y viva de las personas, conocer inclusive el origen de cada idea matemática, cómo emergió esa idea, por qué esa Claro. idea creció,
¿por qué sigue ese desarrollo? Entonces, básicamente, profe, como le digo, eh, para mí es un placer, no es una pregunta, es simplemente un comentario. No, no, no. No, tranquilo, muchas gracias. Yo de verdad que considero también tus investigaciones son importantes. Eh, de hecho, considero que estás valorando mucho este marco de conexiones etnomatemáticas y esto es importante que también no solamente se haga el uso, sino también reflexiones para ampliar, ¿cierto? La perspectiva teórica, porque yo soy de la idea, yo hago networking of theory también, entonces la idea es reflexionar para contribuir, ¿ya? Y uno contribuye teóricamente así. Ya uno se va haciendo preguntas, se va haciendo profundizar, ¿cierto? Ir profundizando sobre conceptos, sobre términos, sobre uso, ¿ya? Y eso está bien, o sea, uno tiene que problematizarse a uno mismo. Yo a veces me quedo pensando, y bueno, ¿y ahora qué viene después de esto? ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya, ¿qué otra herramienta puedo, cómo es, Eh, insertar en la literatura, por ejemplo, para seguir creciendo el modelo y tal? Y eso es importante, también la parte epistemológica, cómo pueden emerger esas conexiones de llevarla a los libros de texto o relacionarla con los libros de texto. ¿Será que puede estar sucediendo algo antes? ¿Ya? Antes de eso, pues eso me imagino que es tu posicionamiento, la inquietud, y eso es importante también. Por ejemplo, con la etnomodelación, no estás muy cercano a la etnomodelación, es prácticamente, son similares, ya tienen aire de familia. ¿Ya? Solamente que se van haciendo situaciones a partir de esas prácticas cotidianas en la parte de no modelación y acá también. Lo otro de las ideas A y B de Bucinskas, esos son ideas iniciales del término de conexiones, ¿ya? Son ideas iniciales que de pronto generan ambigüedades, ¿ya? Porque no solamente son ideas entre, por ejemplo, la función y igual a x cuadrado con una parábola, ¿ya? O con una representación gráfica, eso puede ser una conexión. Pero lo que hay que trabajar acá, por ejemplo, en esa imagen que vemos aquí, ya en la que estoy proyectando, muchas veces, si me doy cuenta, yo me pongo a pensar, ese artesano que hizo esa máquina ralladora de mandioca o de yuca, ¿ya? Entonces ahí lo que estamos viendo es que esta persona pensó fue en una caja. ¿Ya? Porque eso fue lo que él me dijo. Yo pensé en una caja, mas no pensé en que esto es un tipo de pirámide truncada. Ya, lo que estamos haciendo ahí es conectando enseguida, ¿ya? Pero hay una parte importante en que él, nosotros tenemos un ideal de tipo platónico, ya que es más filosófico que de tipo matemático. Pensar en una pirámide truncada es elevarse a un abstracto, a un ideal. Pero si nosotros decimos que esta máquina que está aquí una, tiene una boca o tiene una caja, ¿cierto? Que es lo que él dicen, esta es la caja de la máquina, ¿ya? Esta es la caja. Eso es un material, ya es un material. Es decir, vamos a pasar de un ideal a un material, que es la conexión idealizadora. Tenemos un ideal a un material, pero si tenemos la caja, vamos de un material a un ideal. Y aún más, que es lo que hacemos nosotros en el PowerPoint o en el lápiz y papel, si nosotros dibujamos la caja, por ejemplo, ¿está? Si yo vengo, por ejemplo, y hago esto, ya voy a dibujar aquí, ¿cierto? Voy a dibujar un momentico, ¿cierto? Yo dibujo la caja aquí, ya que es esta misma, un ejemplo, pasé a otro material. ¿Por qué? Porque estoy dibujando el objeto, estoy representándolo. Entonces, hay que reflexionar aún más sobre este tipo de conexiones. Sí, sí, hay que sacarle a cada una también por qué son internas, por qué son externas, cuál es la riqueza dialógica en la conexión de significado endomatemático, por ejemplo, porque todos los significados no son iguales, ¿ya? Eso también hay que pensarlo y eso se logra a través de integraciones teóricas. Otra perspectiva
que iba a mostrar por acá es, por ejemplo, este tipo de pensamientos, ¿ya? Esto es importante también, no solamente ver la parte geométrica, sino que permitió hacer esa conexión. Aquí, por ejemplo, en estos estudiantes que están acá, aquí, aquí, ya ahí, para lograr eso, ahí pasaron como 2 horas y media, pero hay un proceso de motricidad, ¿ya? O sea, hay motricidad, etcétera. Hay muchas cosas, Camilo, en este caso, que podemos seguir ahondando en el marco de conexiones. ¿Ya? Muchas gracias. Antes de que continuemos, quería decirles que en el chat hemos puesto un enlace para un formulario de Google para que registren su asistencia a aquellos que desean que se les dé un certificado por haber asistido a estas videoconferencias. Aquí el profesor Milton Rosa, nos dice, si la etnomatemática desarrollada en los lares, también en las comunidades, son llamadas de conocimientos matemáticos tácito y también fondos de conocimiento, es lo que él nos comenta. Exacto. Después la profesora, sobre eso nos podrías explicar o nos podrías comentar lo que dijo Milton. No, no, está claro. ¿No? Allá. Sí, Y después la profesora Imelda, que es de Perú, nos dice que interesante, también en nuestro país existen muchas actividades y medidas que existen desde la época de los incas que se utilizan hasta el día de hoy, ¿no? Eso son conocimientos ancestrales, ¿no? Igual que en Sí, sí, Colombia. Y la profesora Denise Camacho nos dice que la etnomusicología, dice la matemática de la música e instrumento andino, amazónico, exacto. comparte la idea de la proporcionalidad y la teoría musical occidental y música ancestral. Los Eso, ejecutantes, los que crean instrumentos, que todo eso es muy interesante, ¿no? O sea, yo realmente, es cierto que quien construye un instrumento musical, tiene que saber de proporciones, porque si no, no suena bien ¿no? O sea, es una técnica que ellos tienen y, técnica, es una técnica. claro, y también hay conocimientos matemáticos que están presentes en eso, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, Ujú. claro. O sea, es evidente, o sea, teniendo en cuenta la participación del profesor Milton, estoy muy de acuerdo y también con la de la profesora. Y sobre todo quiero manifestar que Ubiratán de Ambrosio, bueno, ahí está en Rosa y Orey, se manifestaba que se manifiesta o se manifestó que Ubiratán de Ambrosio le gustaba bastante la música, ya en ese momento. La etnomusicología, aquí como lo menciona, está muy ad hoc, ¿cierto? O adecuado o en acuerdo para trabajar en no matemática. De todas maneras, uno porque está muy familiarizado con las notas que se establecen con la trompeta, para el saxofón, para el piano, pero hay unas notas, ¿cierto? Hay unas corcheas, hay unas blancas, hay unas negras asociadas, por ejemplo, a una tambora, asociadas al golpe, ta, 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 ta. Todo eso es una etnomatemática asociada, la parte del tiempo. Hay personas que uno dice, aplaude, clap one, clap, ¿cierto? Una palmada, pero hay personas que hacen, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Hay coordinación, o sea, hay otras perspectivas que la etnomusicología puede ayudar en esta perspectiva. Y también, si eso se lleva a un pentagrama, si eso lo explica un profesor y ahí acompañado hay un profesor de matemática y trae su grupo folclórico o su práctica cotidiana, pues puede ayudar un poco a la enseñanza de las matemáticas. Muy bien. Aló, No sé si habría alguna otra pregunta, por favor, alguna intervención. aló, bueno, ¿sí me Sí, escucha? sí, Carlos. Carlos, bueno, aportándole aquí a lo que dice el profe, importante. Comienzo diciendo que esta cátedra de matemática es lo más cercano en lo que hemos leído de los lineamientos curriculares y los derechos de aprendizaje, porque lo más importante aquí es que el alumno puede palpar las matemáticas. Y eso es psicológicamente importantísimo. Respeta los ritmos de aprendizaje
las formas de aprendizaje emotivas. Quiero traer a colación algo, me permite, siempre que me encuentro con mis compañeros del pueblo, cuando nos vemos aquí en reuniones, ellos dicen, éramos felices y no lo sabíamos, porque todos quieren salir del pueblo porque supuestamente el desarrollo de las ciudades. Por ejemplo, cuando el profesor nos da la clase donde hacemos cometa, eso a mí me llenó bastante porque me recordó parte de la infancia, me motivó, y eso es lo que hay que llevarle a los jóvenes, que se integren, tiene una esencia muy importante estas genomatemáticas, que yo creo que todavía falta mucha tela que cortar, porque tiene un fundamento, una esencia en el carácter del intelecto, comenzando por lo que ya dije de la palpar las matemáticas, enriquecer al alumno, llenar sus vacíos, o sea, motivarlo, la esencia anímica del alumno es aquí importante, que se siembre una huella en los estudiantes, que es lo que necesita la educación. Y con respecto a los lineamientos curriculares, es lo que pide el ministerio, es lo que pide que tenemos que fortalecer el tipo de pensamiento. Esto facilita al alumno procesos abstractos, procesos de memorización. Y bueno, entre otras cosas más, con respecto a la música es importante, porque la música, en los músicos se ve un proceso matemático muy complejo. Si usted ve un músico, por ejemplo, de instrumentos folclóricos, él está haciendo varias ecuaciones al mismo tiempo. Él está tocando lo que a él le toca, pero él está escuchando 5 o 6 instrumentos al mismo tiempo. Y el músico tiene el oído tan afinado que sabe quién está desafinado o sonando feo, quién no está haciendo. Si ustedes ven la música, mientras la persona está cantando, el músico está haciendo una figura acorde al que está cantando. Y siempre le toca el solo, o sea que es importante cada hemisferio, el de matemática, o sea, fusionar esos dos hemisferios, lo que es la matemática, con la parte, como hablaba el profesor, de la música. O sea, o sea, la música te enseña, hay una sabiduría tremenda, que si tú ves esa perfección en los acordes, en entrar, eso también se puede llevar a la vida diaria. Una sabiduría que te permite también en la vida estar acorde con tu entorno. También es una música, cuando esa música en ti distorsiona, incluso la Biblia habla de tu corazón, de tu amor, lo compara con la música. Habla de instrumentos que están desafinados y retiñen. Entonces, esta materia yo creo que es el fundamento a cosas más grandes, sin derecho a cosas de esencias pero muchos psicológicas bueno, dejo hasta ahí. Muchas gracias por escucharme. Sigue el profesor. Sí, profesor, muy bien, gracias. Y usted me hizo recordar que hace poco, bueno, últimamente se está hablando del diseño universal del aprendizaje, no sé si han escuchado, donde dice que los estudiantes deben de recibir la información o los conocimientos que nosotros queremos que adquieran de diversas maneras, no solamente desde una perspectiva lingüística, escrita, como es la costumbre, sino también con cuestiones palpables, con videos, con música inclusive, o sea, con sonido, con todo tipo de manifestaciones, ¿no? O sea, no solamente escrito, porque es lo que más se ha privilegiado siempre, lo lingüístico. Y muchos estudiantes no aprenden de esa manera. Y si se presenta la matemática como lo está presentando Camilo, con tal variedad de artefactos y materiales, esto lleva a que el estudiante aprenda con mayor interés, ¿verdad? Exacto. Sí. De hecho, con base en la elaboración del ladrillo de barro, ya en Salamina Magdalena, ahí hicimos un artículo que es cómo las conexiones endomatemáticas contribuyen al aprendizaje significativo, ¿ya? Y el aprendizaje significativo, desde la perspectiva de Ausubel, es considerar ese conocimiento previo, pero no solamente el conocimiento matemático previo, sino el conocimiento experiencial, el cotidiano que tienen esos profesores. Y preciso, o sea, contribuyó más con este tipo de secuencias didácticas, ¿cierto? A partir de la elaboración del ladrillo,
ya una práctica que ellos conocían y tenían cierta familiarización, ¿verdad? Y obtuvimos mejores resultados o sea, tuvimos un aprendizaje significativo mejor ya con este tipo de prácticas en no matemáticas. Y Que aparte se fue- pueden hacer conexiones con otras ciencias también, Sí, ¿no es claro, cierto? ahora mismo es que me hace una pregunta y enseguida ¿cómo es que me traslado a otras partes? Porque ahora mismo, bueno, estamos trabajando con STEM, ya eso es importante. Estamos viendo cómo las conexiones etnomatemáticas favorecen al desarrollo sostenible. Ya ahí con las máscaras de carnaval, con esto mismo de las cometas también. Estamos trabajando con los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo que la etnomatemática te permite una educación de calidad, ya esto es una calidad educativa. Un artesano vive, ¿cierto? Para el hambre cero, por ejemplo. Un artesano vive trabaja para buscar su medicina, para tener salud, y eso también es importante. Un pescador, ¿cierto? Tiene vida marítima, esto es un ODS también. O sea, la etnomatemática, ahora mismo en el rol que estoy adquiriendo de conectar, ¿cierto? Yo ahora mismo la estoy viendo en muchas partes, o sea, estamos aplicándola en distintos ambientes. Muy bien, muchas gracias. No sé si habría alguna otra pregunta más o ya terminamos. Bueno, entonces en este momento yo quería por favor compartir un poquito. Muchas gracias Camilo por tu exposición, realmente ha sido muy, muy bonito, o sea, Entonces, y me he quedado maravillada viendo tantas actividades, bastante trabajo que has hecho en diversos lugares, también en México, ¿no? Aparte de sí, Colombia, en creo. muchos lugares. En muchos Sí. lugares, inclusive creo también en el Asia, porque trabaja con gente del Asia. Sí, en Indonesia trabajamos con una comunidad de pescadores en Yakarta y en Chile también en Puerto Montt. Estamos Ujú, trabajando en Chillán, también qué bien. tenemos también con una comunidad en Angelmó, en, en Chile, en Puerto Montt, también con pescadores. Y bueno, tenemos varias en México también. Bueno, yo vivía allá mucho tiempo. Entonces, ahí estamos trabajando en distintos ambientes. Muchas gracias. Entonces, en este momento quisiera yo compartir una presentación. Es cortito nomás para terminar. Si podrías dejar de compartir, por favor. Sí. Gracias. Entonces, a ver, para explicarles, muchas gracias, Camilo. Aquí están ustedes viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, claro. claro. Ya. La próxima semana, el día 12 de diciembre, el profesor Jaime Zárate Dallens, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco de Perú, nos va a hablar sobre el arte y la matemática en la cosmovisión andina, la geometría de los incas. Esto va a ser en el mismo horario a las 5 de la tarde. Esta conferencia en realidad viene de un libro que ha sido escrito por el profesor Jaime Zárate y por el rector de la Universidad San Antonio Abad, que es un historiador, el profesor Crucinta, el rector de la universidad. Ambos han elaborado de manera conjunta ese libro, ¿no? Donde están combinando aspectos históricos, historia de la época de los incas y las matemáticas. El profesor Zárate Dallens es matemático. Y bueno, también quería darles a conocer que tenemos un canal en el YouTube sobre el ciclo de videoconferencias. Ustedes pueden buscar octava Conferencia Internacional de Etnomatemática y hay un playlist, una lista de reproducción sobre el ciclo de videoconferencias. Ahí están las 7 videoconferencias anteriores que se han dado y también va a estar colgada la conferencia de Camilo Rodríguez que nos ha acompañado el día de hoy, muy amablemente, y también va a estar la conferencia del profesor Jaime Zárate de la próxima semana. Y por último, hacerles recordar de que el de 2 al 7 de agosto del próximo año se va a desarrollar la octava Conferencia Internacional de Etnomatemática en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ustedes pueden buscar en internet con ese mismo nombre, van a encontrar la página web y ahí la información sobre
sobre esta conferencia. Entonces, eso es todo lo que quería decirles. Les agradezco a todos ustedes por su participación, en especial a Camilo. Muchas gracias, Camilo. Realmente ha sido una conferencia muy rica. Yo veo que hay mucha investigación que ha realizado y nos ha dado un recuento, creo yo, no sé si de todo, pero de muchos de los trabajos que ha realizado, y nosotros hemos aprendido bastante contigo, y el tema de las conexiones son muy interesantes. Realmente Bueno, para mí es primera vez que lo puedo apreciar, y voy a seguir tus publicaciones. Gracias. muchísimas gracias a todos y bueno, yo estoy muy feliz por esta invitación y bueno, también estoy abierto a colaboraciones. Ahí está mi correo, ¿cierto? Lo puedo dejar aquí en la bandeja y como les digo, no estas son algunas investigaciones, ya todavía faltan otras que no presenté en este momento por cuestión de tiempo, pero que en otro espacio podemos profundizar. Muchas gracias, estoy muy feliz. Igualmente, gracias a todos los presentes, a Milton, a Daniel, no sé si el profesor Tomás Guilford está por allí, a la profesora Imelda y a otras profesoras más que por ahí he visto. Muchas gracias. En el chat de esta presentación también se encuentra el link del canal de WhatsApp, por si de pronto quieren acceder a este canal de WhatsApp. Ahí va a encontrarse toda información relacionada con el programa Endomatemáticas, revistas de investigación, canales de YouTube, canales de Facebook, Instagram, todo. Literalmente todo se encuentra en ese chat de WhatsApp. Así que le compartí por si de pronto alguien tiene interés en ingresar a este grupo. Muchas gracias, Camilo Manchego.